religioso de la Orden de los Frailes Menores e investigador de la estética franciscana a partir de la cosmovisión de la experiencia de San Francisco de Asís y la filosofía latinoamericana. Actualmente es catedrático y rector magnífico de la Universidad Pontificia Antoniana. Escuchemos al Monseñor Agustín Hernández. Muy buenos días a todos. Es un honor para mí estar en este lugar y que ustedes también hayan dedicado el tiempo a este evento mágico, importante, diría, para el futuro, espero no exagerar, de nuestra sociedad, de nuestra humanidad. Agradezco la gentileza, la generosidad del grupo Salinas y de todos los organizadores, obviamente, que me ha dado este título de Monseñor. No tengo el título de Monseñor. Soy Fray Agustín Hernández. Quisiera decir como Luca Pacioli, pero soy simplemente de la misma orden de Luca Pacioli, franciscano. Voy a hablar de este tema, el carisma franciscano y la obra de Luca Pacioli. Trataré principalmente de este carisma, porque la obra se tratará, digamos, con las distintas ponencias de estos días, y también, digamos, particularmente alguna indicación del Divina Proporzione. No soy economista, no soy contador, soy filósofo, y me agrada esta idea de las pautas filosóficas que proporciona de Divina Proporzione. Por eso subrayaré particularmente este aspecto. En la introducción, ¿por qué acepté venir a este evento? Por estas 4 razones que ustedes pueden ahí ver sintetizadas. Luca Pacioli es un fraile franciscano en diálogo con la gente de su tiempo. Este diálogo ha abierto muchos caminos a la espiritualidad franciscana, a los franciscanos. Por ejemplo, por esta apertura estamos presentes en un lugar difícil del mundo, en Israel. Por este espíritu franciscano que empujó a Francisco de Asís a encontrar al sultán, que en aquel tiempo gobernaba, mandaba en el oriente, en Tierra Santa. Francisco quiso ir ahí, se encontró con el sultán, y así en tantos otros lugares. Por eso hace 500 años también llegaron aquí los frailes, por esa misma idea de estar siempre en diálogo con la gente del tiempo. Luego, segundo punto, los aniversarios de la Orden de los Frailes Menores. Empezamos precisamente en el 2019 con el 800 aniversario del encuentro entre el sultán y Francisco de Asís. Luego, 1223, el pesebre de Grecho, que inspira los pesebres que nosotros hacemos hasta estos días, y también la aprobación de la regla oficial de los frailes menores, que fue en 1223. En este año, 1224, estamos festejando también 800 aniversario de las llagas de San Francisco de Asís en el Monte Alvernia. El año próximo, 2025, 800 aniversario del Cántico de las Criaturas. La primera poesía, una de las primeras poesías en italiano, digamos así en general. Luego, 1226, 800 años de la muerte de San Francisco de Asís. Otro motivo, obviamente, el tercero, es el 5º centenario de la llegada oficial de los franciscanos y de la Iglesia en México. Los frailes franciscanos no somos los primeros en llegar a América, pero sí los primeros en tener el permiso oficial de la Iglesia para implantar, para predicar el Evangelio en estas tierras. Antes habían empezado los benedictinos en Cuba. Aquí antes, en 1223, había llegado Pedro de Gante, el primer pedagogo de América, junto con otros 2 frailes que murieron en las Ibueras o Honduras.
Este aniversario pues es de particular importancia. ¿Por qué? Porque esa primera página, me refiero del 1524 al 1570 aproximadamente, es una página de oro, no solo para México, para nuestro continente, sino para la Iglesia Universal. ¿Por qué? Porque en estas tierras se trató de implantar lo que dicen los Hechos de los Apóstoles en los capítulos 1 y 2. Una iglesia nueva, una iglesia como Cristo la quería. Hay tanto por descubrir en ese primer capítulo de la historia de la iglesia en México. Termino este punto diciendo que esa obediencia, esa instrucción, firmados por el ministro general entonces llamado Francisco de los Ángeles Quiñones, dice el jesuita Mariano Cuevas, en el primer libro de sus 5 volúmenes de la historia de la iglesia en México, que la instrucción y la obediencia de los frailes que llegaron aquí a México está en la base de la civilización mexicana. Nota número 12 de ese primer volumen. Después, el último punto, el magisterio pontificio inspirado en San Francisco de Asís. Este punto lo digo solo así, pero lo retomo en la conclusión. Sabemos que el Papa Francisco, yo estaba allí en la plaza esa cuando lo eligieron en la Plaza San Pedro, y cuando dijo su nombre, tantos pensaron que era San Francisco Javier, pero no, él aclaró inmediatamente que era San Francisco de Asís. Es sorprendente todavía cuando publicó la Laudato Si, en los números del 10 al 12, propone San Francisco de Asís como ejemplo a seguir de nuestra sociedad, como en alguna manera el futuro para nuestra humanidad. Retomo, digo, este punto en la conclusión. Este es pues por lo que toca, digamos, a la introducción a este tema. El carisma franciscano. Es claro que la obra de Luca Pacioli no es aislada. Proviene de un carisma. ¿Y qué es el carisma? Tenemos 2 palabras que conocemos y que se rehacen precisamente a la raíz etimológica de la palabra carisma. Decimos siempre gracias o Eucaristía. Gracias y Eucaristía significan eso, un don que Dios da a alguna persona para sí misma o bien para un grupo de personas. En este caso, si nosotros hablamos del carisma franciscano, quiere decir que aquella gracia, aquel don que recibió San Francisco de Asís es sí para los frailes franciscanos, es para las clarisas, Santa Clara, es para los laicos que no son ni monjes, ni monjas, ni religiosos, ni religiosas, son laicos que quieren vivir según el estilo de San Francisco, según el carisma franciscano. ¿Cuál es ese carisma? San Francisco lo sintetizó muy bien. Vivir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así empiezan las 3 reglas que escribió para los frailes, para las clarisas y para los terciarios, para los seglares. ¿Qué dice? La primera frase de estas 3 reglas, la regla y vida de los hermanos menores es esta: vivir el santo Evangelio en pobreza, en castidad y en obediencia. Cuando Francisco de Asís estaba escribiendo estas reglas, la Santa Sede le propuso: ¿por qué no sigues otra más? Vamos, que ya está hecha. Iba a decir más fácil, pero no más fácil. Digamos que ya está hecha. ¿Cuál? La de San Benito, que formó, que plasmó en algún modo Europa. O la de San Agustín, que siguen tantas religiosas y religiosos. Francisco de Asís dijo: no, yo voy a hacer algo nuevo, algo que recibí, y lo dice en su testamento, yo lo recibí directamente del Espíritu Santo. De hecho, cuando estaba escribiendo su regla en Fonte Colombo, cerca de Asís, el grupo de superiores de aquel tiempo hizo una comisión, y conociendo a San Francisco, esa comisión debía decir a Francisco: haz la regla para ti, no para nosotros, porque sabían que San Francisco era fuerte, obviamente, y que
Quizás iba a escribir una regla muy fuerte. Y San Francisco de Asís recibió aquella comisión de superiores, los escuchó y les dijo: miren, a mí no me tienen que decir nada. Si tienen algo que decirle, díganle al Espíritu Santo. Él me dictó lo que tenía que escribir. Entonces, su regla pues es nueva, digamos, en ese sentido. Es el Evangelio. Pero decir el Evangelio es difícil, porque esto ha creado o ha hecho de la orden un grupo franciscanos particular al interno de la iglesia. No nos ocupamos solo de universidades. Estuvimos en 1552, en algún modo, cuando se fundó la Universidad de México, junto con la de Perú. A distancia de meses se aprobó. No nos ocupamos solo de misiones. Tenemos también matemáticos como Luca Pacioli y tantos otros. Tenemos también infinidad de gente, digamos, que ha predicado el Evangelio, que ha desarrollado este carisma, no solo por erudición. Esto es importante. A Luca Pacioli no le interesaba solo conocer la técnica, el método, el modo de llevar la contabilidad solo por ser, digamos, erudito. No. Le interesaba la sociedad en la que vivía. Le interesaba la gente que trabajaba. Le interesaba la gente que a veces no tenía ya semilla para sembrar y pasar después el año. El aspecto social. Por eso pues este carisma a distancia de tiempo, vivir el Evangelio, en estos siglos se ha declinado según esos términos que ustedes pueden ver ahí: observar el Santo Evangelio en general, en oración seguramente, en fraternidad, en minoridad, evangelizar seguramente, en promover la justicia, la paz, la ecología. Este Evangelio, este carisma, lleva necesariamente, subrayo esta parte, necesariamente a una cosmovisión. Es lo que promueve la universidad que presido con la carrera de Ecología Integral. Una cosmovisión, es decir, un modo de habitar este mundo. Esta cosmovisión la sintetizamos en estas tres palabras: tierra, empresa, polis. La tierra porque, como dice también el Papa Francisco, es nuestra casa común. La empresa, ¿por qué? Porque el quehacer humano, la cultura, en términos muy generales, transforma nuestro entorno. La polis, porque vivimos en determinados lugares muy precisos, como la Ciudad de México, como tantos otros lugares de donde cada quien proviene. Es pues esta cosmovisión, este carisma y esta cosmovisión al que se reanuda, de donde proviene la obra de Luca Pacioli. ¿Cuál es la obra de Luca Pacioli? ¿Cuáles son las obras? No entendí o no entiendo, obviamente, hacer un examen, digamos, completo de todas las obras que escribió Luca Pacioli. Tienen ahí, quien me sucederá después, digamos, en las ponencias, especificará seguramente más detalladamente el número de obras y cómo las podemos conocer, leer actualmente. En este encuentro nos referiremos a estas dos que ustedes ven en rojo: Summa de aritmética, geometría, proporzioni y proporcionalidad. Y también el de Divina Proporzione. Los otros títulos los tienen ahí. Estas obras, o por estas obras más bien, Luca Pacioli se hizo muy famoso, y particularmente por la primera: Summa de aritmética, geometría, proporzione y proporcionalidad. Y de esta obra, particularmente por el capítulo 11 de Computis et Scripturis,
compuesto en 36 breves pero intensos capítulos en los cuales Pacioli expone los principios de la contabilidad con el método de entrada doble. Por esta obra, en el mundo, digamos, de los franciscanos, exactamente como Ruggero Bacon en el 1200, Hilario de Altobelli en el 1600 y Vincenzo Coronelli en la primera mitad del 1700, Luca Pacioli representa solo del 1400 al 1500 el amor que los franciscanos tienen a las ciencias y a las matemáticas, en este caso con Luca Pacioli. Paso al siguiente punto, al último obviamente, en el que no digo más de las otras obras de Luca Pacioli porque, repito, no es mi intención y no es el objetivo de esta ponencia, sino subrayar esta otra parte, digamos, también de la Divina Proporzione. Una obra que retoma un aspecto importante también de la doctrina de Luca Pacioli. Con su obra divina, de Divina Proporzione, obra divina la llama Taylor, exponiendo precisamente esta obra de Luca Pacioli. Luca Pacioli no es menos importante respecto a la suma. Al pi greco, 3.1416 que nosotros aprendimos en la escuela, la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro le sigue el phi, menos conocido, que no aprendimos en la escuela. El phi, 1.618, también greco, que en la historia ha sido llamado número áureo, número de oro, proporción áurea, razón áurea, media proporción, divina proporción. Este número divino y de oro tiene propiedades matemáticas únicas y aparece en geometría y en la naturaleza. En geometría, por este tema de la matemática, Luca Pacioli se rehace a Grecia, a Pitágoras, a Platón, que entrando a la academia se dice que tenía escrito: no entre aquí que no sepa matemáticas. Y después seguramente a Euclides, que por tratar de este tema se dice que Euclides contempló la belleza desnuda. Por la otra parte, este phi, esta proporción divina, aparece también en la naturaleza. Y aquí nos atrae, nos condiciona en algún modo. Sus demostraciones transportan generalmente al mundo de lo espiritual. La presencia de esta proporción áurea, es decir, el fenómeno, la realidad de esta doctrina de Luca Pacioli, nos condiciona. ¿En qué cosa? En la percepción del atractivo facial, por ejemplo. En la apreciación del arte, de la literatura, de los diseños gráficos, de los productos en general, de los videos, fotografías, logos, etc. La encarnación, el fenómeno de la belleza, San Francisco de Asís lo cantó. Cántico de las Criaturas. San Buenaventura, discípulo directo de Francisco de Asís, quedó fascinado de la belleza. Y retomo solo un ejemplo de Buenaventura en su libro, en su obra, El itinerario de la mente hacia Dios. Da una serie de reglas en esos capítulos para llegar a contemplar la belleza. Pero al final de la obra dice: no, ¿qué estoy diciendo? Dejen aquello que dije, que escribí, y contemplen mejor la belleza. Pregunten a la vida, y así se llegará a contemplar la belleza, casi como Platón al final del simposio.
Da una serie de reglas para decir sus discursos aeros sobre la belleza, pero al final hace hablar a Alcibiades, un personaje que llega ya borracho al simposio y habla no de lo que estaba previsto, sino de lo que él quiere. Esta belleza, pues, Luca Pacioli la decodificó y la tenemos ahora en su obra de Divina Proporzione. Por eso, en esta misma obra, Luca Pacioli pudo afirmar: sin matemáticas no hay arte. Su compañero Leonardo da Vinci escribió: allá donde el alma no trabaja con la mano, no hay arte. Galileo Galilei afirmó: el universo no puede ser leído hasta que aprendamos el lenguaje y nos familiaricemos con los caracteres en los que está escrito. Está escrito en lenguaje matemático. Concluyo diciendo que el Papa Francisco ha citado más de alguna vez la obra de Luca Pacioli, refiriéndose al orden, a la posibilidad de organizar nuestra sociedad siguiendo el ejemplo de un poliedro. No el orden piramidal al que estamos acostumbrados. El orden piramidal nos da mucha seguridad, nos da tranquilidad, porque sabemos cómo movernos, dónde estamos, nos da seguridad. Un orden piramidal. Luca Pacioli no propone esto. Propone el orden de un poliedro, seguir lo que ya está, reconociendo a cada quien su lugar, organizándonos en un modo diferente. El Papa Francisco más de alguna vez lo ha citado en este sentido. Este orden lo podemos ver en las obras de Piero della Francesca, Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli, Raffaello Sanzio, Miguel Ángel. Y en Roma, en este mismo tiempo, dos arquitectos imponían diversos órdenes, obviamente, de belleza en monumentos que todavía podemos contemplar. Vayamos con la mente, por ejemplo, a Piazza Navona. Al centro está la Fontana Bellísima, proyectada por Bernini, un orden perfecto, clásico. De frente está, al lado de esta fuente, está una obra de Francesco Borromini, con otro canon de belleza, diferente. Otra cosa bella de Luca Pacioli es que su obra no está escrita en latín solo. Está escrita en lengua vulgar. Y eso lo hace fuerte. Ahí sigue a San Francisco. San Francisco no escribió en latín, escribió en lengua vulgar. Cántico de las Escrituras, por ejemplo. Y eso lo acercaba más a la gente, San Francisco y a Luca Pacioli. Lo podían seguir más de cerca, no solo los estudiosos, no solo los universitarios, no, todos, en una lengua que se entendía, la lengua vulgar, así llamada. La importancia, pues, de la belleza con esta obra de Divina Proporzione, podemos preguntarnos ¿cuál belleza? La belleza matemática, aquella que propone Luca Pacioli y aquella que muestra la naturaleza. El universo, decía San Bonaventura, está lleno de signos, de huellas. Basta que nosotros la sigamos y llegamos a aquella belleza. Esta posibilidad, pienso que es importante subrayar y la subrayo como conclusión a cuanto estoy diciendo. Sí, cuanto aquí escuchemos nos lleva después a proponer una cosmovisión, aquella de Luca Pacioli, que nos lleve a un estilo de vida diferente, nuevo, es interesante. Es lo que exactamente el Papa Francisco ha propuesto varias veces. Y eso es la obra de Luca Pacioli. No es erudición solo. Es un nuevo estilo de vida. El de San Francisco, el del Evangelio. Y es precisamente aquí donde se puede, digamos, apreciar el futuro
que proponen estas obras de hace 500 años. Un futuro que nos comprende, que nos implica y que esperamos seguir redescubriendo. Muchísimas gracias.